Hermanos, muy bien, vamos a ponernos de pie en esta mañana y quiero que abra la escritura en Génesis capítulo 41, versículo 46. Génesis 41, versículos 46. Luego vamos a leer el versículo 50, 51 y 52. Si usted lo tiene, por favor, dígame un fuerte amén. Génesis capítulo 41, versículo 46. Dice la palabra del Señor: Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Leemos el 50, por favor. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hijo de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de ¿qué, iglesia? De mi aflicción. Padre, abrimos esta escritura deseando un mensaje para nuestras vidas. Te pedimos de todo corazón que abras nuestro entendimiento de tal manera, Señor, que comprendamos que tus propósitos son que podamos fructificar. No importa la tierra de la aflicción que nos ha tocado vivir. Te pido, Señor, en esta hora que tu palabra nos hable, que tu palabra nos instruya, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Génesis 38 al 50 contiene uno de los relatos que es vasto. Cada vez que yo lo leo me sorprende cómo Dios, a través de este personaje llamado José, desde la antigüedad y hasta esta época de la actualidad, sigue mostrando y enseñando tantas verdades que son necesarias que nosotros los creyentes comprendamos. Las cosas que pasan en la vida de José son incomprensibles. Uno no alcanza a digerir cómo es que este muchacho desde tan corta edad le toca sufrir tanto. No lo comprende. No nos cabe en la mente pensar qué tanto sufrimiento le ha tocado a este pobre muchacho sufrir y experimentarlo desde su corta edad. Sin embargo, el pasaje, todo el relato del 38 al 50 va a mostrar que no son cosas que suceden en la vida de José por casualidad, sino que es Dios el que va marcando las etapas, los procesos que ya tiene destinados para que este joven pueda fructificar aún en la tierra de su aflicción. Esta es la historia de un joven que tiene 17 años. Váyase ahí al capítulo 37, 37:2, y voy a tratar de ser breve, pero quiero dejar dos principios claros en esta mañana.
37:2 dice: esta es la historia de la familia de José, de Jacob. José, siendo de edad, ¿de cuántos años tiene, iglesia? 17 años. Y como decía el capítulo 41 que leímos, que tenía ¿cuántos años cuando fue presentado delante de Faraón? Quiere decir que han pasado ¿cuántos años? ¿Cuántos años han pasado? 13 largos años. Y quiero que vaya notando algunos detalles, algunas anotaciones ahí bíblicas, porque eso nos va a dar el mensaje de esta mañana. Han sido 13 años difíciles. Han sido 13 años que este joven pensó: ya se frustró absolutamente todo, ya no tengo un futuro, ya no puedo salir de esa cisterna, estoy sepultado, estoy en el hoyo. 13 años. Tenía 17 años, dice el texto. Y ahora Génesis 41 dice: han llegado 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. ¿Qué pasó esos 13 años? ¿Qué pasó durante esa etapa de la vida de este muchacho? Y hay otro detalle más que ahí está implícito en el 41, 50 al 52, y es que dice que José tiene 2 hijos. ¿Cómo se llama el primero, hermanos? Manasés, 51. Y el segundo, ¿cómo se llama? Efraín. Los hijos en la Biblia siempre tienen un propósito, y el nombre de ellos nos va a decir cuál es el propósito que tenían los hijos de José en la vida de este hombre. Y aprovecho también para poder decirles a ustedes que los hijos también marcan varias etapas de nuestra vida. Y así como los hijos marcan las etapas de nuestra vida como padres, también nosotros marcamos la vida de ellos. Marcamos la influencia que vamos a tener sobre ellos en el periodo en que nacieron. Entonces, sin embargo, yo no quiero perderme de aquella idea de 13 años han pasado y ahora hay algo que José tiene que hacer, sin lo cual, si no lo cumple, Dios, fíjese bien, Dios no va a cumplir su propósito en él. Por un lado, dice que nació Manasés. Y Manasés, ¿qué dice el texto que significa ahí, hermanos? Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo. O sea, ahí subraya usted la palabra olvido. Manasés significa entonces olvido. Y Efraín, ¿qué significa? Dice ahí el versículo: Dios me hizo ¿qué, iglesia? Fructificar. Por un lado, 2 palabras claves. Manasés significa olvido, pero Efraín significa, ¿qué significa? Fructificar. Entonces ahí en estas dos ideas vamos a recorrer la vida de este muchacho. No puede José fructificar sin antes olvidar todo lo que le ha sucedido. Y no es un olvido en el sentido de que va a desaparecer de su mente todo lo que pasó. No, es un olvido que le va a significar a él que Dios le enseñó a no tener ningún rencor con nadie. Vamos ahí a ver algunos pasajes para que ustedes vean lo que sucede. 37:11 de Génesis dice: y sus hermanos le tenían, ¿qué, iglesia? Vaya, me van a ayudar ahí con el pasaje, si no, no vamos a avanzar. 37:11. Sus hermanos le tenían, ¿qué? Mas su padre meditaba en esto. 37:18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos,
conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Dice el 20: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ¿qué hicieron ellos, iglesia? Le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. El primer tramo, fíjese bien, el primer tramo de la vida de José está marcado por la mala experiencia que este muchacho tiene, no con gente diferente, no con enemigos. No es que José, su primera etapa de la vida, la va a pasar mal porque enemigos de su familia llegaron. ¿Quién es el que maltrata a José? ¿Quién es, hermano? Su propia familia. Su propia familia le estropea sus propósitos, le estropea sus anhelos, le estropea sus sueños. Los que más le han hecho daño no son los de fuera de la casa. Los que más le hacen daño a José son sus propios hermanos. Aquí en el pasaje que acabamos de leer, dice: le quitaron su túnica, lo despojaron, lo dejaron desnudo. Pero es que es inquietante, y por eso quiero que usted se sumerja en el texto, porque lo que él va a vivir es digno de resentimiento y es digno de que él, cuando ya tiene la posibilidad, quiera vengarse. Hay mucha gente que quien más le ha hecho daño no han sido enemigos. Los que más le han hecho daño son la propia gente de su casa. Ese padre que no se hizo responsable para poder procurar siempre la manutención, el cuidado, el respaldo económico, afectivo, ahora es ese que falta en esa vida de ese muchacho, de esa muchacha, y dice: el que más me ha hecho daño fue mi progenitor. Hay mucha gente que todavía resiente el maltrato que sufrió de su propia madre, porque es cierto que hay madres abnegadas, pero también hay madres que han hecho la vida de cuadritos a sus propios hijos. Hay madres que han tenido injerencia en la vida de sus hijos, de tal manera que a eso se debe el fracaso rotundo de muchas de las decisiones, porque las madres quisieron imponer una decisión en la vida de sus hijos y de sus hijas. Y ya te dije, muchachita, y ya te dije, muchachito, vos no te casás con esa cipota, sino con la que yo autorice. Dolor en el corazón. Y lo que más duele no es el dolor infligido por un extraño, es el dolor que se ha experimentado en casa. Pues a José le toca vivir esto. José le toca experimentar en carne propia el dolor que le ocasiona a sus propios hermanos. Y eso también nos puede pasar en la iglesia. Uno pensaría que los enemigos de uno son la gente inconversa. No, hermano, viera cómo duele que la traición venga de los propios hermanos de la iglesia. Que la traición venga de la gente que supuestamente le ha dicho a usted que es hermana en Cristo. Y seguramente a usted ya le habrá pasado. El texto dice: ellos dijeron: metámoslo a una cisterna. Por eso dice el 24: le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Yo pregunto, ¿cómo habrá sido
en este momento la experiencia de José. Después de haber sido humillado por sus hermanos, de tal manera que lo dejaron desnudo. ¿De qué nos llena el corazón? Nos llena de una pena ajena y decir: qué barbaridad, el hermano mayor de José no hizo nada. No hizo nada. ¿Le habrá pedido José misericordia a los hermanos en ese momento? Hey, no me hagan nada, por favor. Era el menor, recuerde que era el menor. ¿Habrá querido José correr en ese momento y decir: no, mejor me voy? Y los propios hermanos lo sujetaron. ¿Habrá gritado? ¿Habrá dicho José en este momento: miren, mejor mátenme? ¿Qué habrá hecho José? Y lo gráfico del texto es que lo meten a una cisterna. Una cisterna no es como nosotros las conocemos. Una cisterna era una especie de agujero hecho en la tierra, en donde ahí se supone que había agua, y ellos lo tiraron para ahogarlo. Sin embargo, en esa cisterna, dice el pasaje, no había agua, pero había una cosa, no podía salir, y número dos, no se podía mover. La gran pregunta es: ¿y José en este primer tramo de su vida va a quedar ahí para siempre en esa cisterna? ¿Va a quedar José con un sentimiento de remordimiento contra sus propios hermanos? Ahí va a quedar ese muchacho de 17 años que no puede desarrollar sus sueños porque su familia le ha impedido hacerlo. Y aprovecho este texto también para poder decirle algo. Y esto que le quiero decir es: nunca espere nada de nadie. La propia familia de José le tenía envidia. Y si la propia familia no quiere que José desarrolle sus sueños, realice todo aquello que anhela, ahora imagínense los extraños. Por eso usted en la vida, hermano, no se ande haciendo ilusiones. No ande pensando: ay, es que fulano y mengano me va a ayudar. Ay, que sutano me ha prometido que cuando llegue a los Yunais yo soy el primero al que va a bendecir. No se haga castillos en el aire. Nadie en la vida quiere su bien. El único que quiere su bien y su realización es el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué le digo que no espere nada de nadie? Para que no se decepcione. Porque ahí andan muchos en la vida resentidos, y que: ay, yo tanto que esperaba eso. Pues mire, esta mañana no espere nada de nadie. El día que mi hijo crezca, ese día me va a mantener. Pues no la va a mantener. No la va a mantener. El día no esperen nada de nadie. Si de alguien tiene que esperar, es de Dios siempre su misericordia todos los días, para darle vida, para darle alimento, para darle todo. Y no es que sea pesimista, es que el pasaje está diciendo: ni siquiera los hermanos quieren ayudarle a José, hombre. Y si no quiere su propia familia, ahora mucho menos la gente. Ese es el primer tramo de la vida de José. Una mala experiencia, algo que quieren que quede en la cisterna. Algo que, fíjese que cuando yo leo este pasaje pienso: esto hubiese sido suficiente como para marcar la vida de José, de tal manera que, bueno, ahí quedó ese muchacho. Ya nunca más va a salir adelante en la vida. Ya no. Y viene el primer tramo de la vida de José, es la experiencia que tiene con su familia. El segundo tramo usted lo encuentra en el capítulo 39, versículo 2. 1. Llevado pues José a Egipto,
ya aquí ya estamos en otra etapa, ya no es la etapa de José con su familia, sino que es la etapa de José con la sociedad con la que se relaciona. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el texto es bien enigmático, porque uno cuando lee esto le despierta sospecha. ¿Qué dice el versículo 2 ahí en sus Biblias? Mas Jehová, ¿qué cosa? ¿Por qué aparece eso? Y ahora quiero que comprenda esta mañana qué significa que Dios estaba con José y que Dios está con usted y conmigo. Estar Dios con nosotros no nos exime de las dificultades. Lo que va a experimentar José a partir de este momento es lo más crudo de su vida. Si ya tenía suficiente con la traición de sus hermanos, de su propia familia, ahora él va a experimentar en carne propia lo que le va a pasar con la gente que se relaciona. ¿Dónde va a terminar José? ¿A dónde va a terminar José? En la cárcel. Nuevamente el proceso es, con los hermanos terminó en la cisterna, inmóvil. Ahora con la gente va a terminar en una cárcel, también inmóvil. Pero el texto está diciendo, pero Jehová estaba con José. Versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con José. ¿Cómo es eso? 21, pero Jehová estaba con José. 23, porque Jehová estaba con José. ¿Cómo es eso? No cabe en la mente de los lectores del siglo XXI pensar, no hombre, si Dios está con uno, no le hubiera ido tan mal a ese muchacho. Si Dios está con uno, no le hubiera pasado lo que le pasó. No lo hubieran llevado a la cárcel, no lo hubieran llevado a tal lugar. Es que la presencia de Dios no nos evita los problemas. La presencia de Dios nos ayuda a sobreponernos de todos los problemas que vamos a enfrentar. No nos evita problemas. La mente humana no discierne el por qué hay que experimentar el dolor. No comprendemos. Pero le toca a José vivir todo eso. Le toca el abandono de su familia, le toca el abandono de la gente que conoció, y él se encuentra solo. No se encuentra solo, Dios está con él. A pesar de que ha experimentado la cisterna y la cárcel. ¿Qué va a pasar en la mente de José? ¿Qué pasa en su propia mente cuando usted experimenta este dolor? Mire, hay gente que vive hasta el día de hoy resentida, mortificada, porque le tocó pasar etapas en su vida dolorosas. Pero mi deber como predicador esta mañana es explicarle, si usted no supera esta etapa, entonces no puede esperar lo que Dios tiene para usted. Necesita superar esta etapa. Por eso es que el nombre de los hijos van a marcar los pasos de la vida de este hombre. Él tenía que sobreponerse. Él tenía que saber que aunque su familia lo ha traicionado, que aunque ha vivido lo doloroso que hay de estar en una cárcel sin que lo merezca. Nos contaba el pastor general el día de ayer cómo a través del permiso que se tiene de ir a predicar en los centros penales, pues él comparte la palabra. Pero nos decía ayer a nosotros, pero ¿saben qué es lo más doloroso? Dice él, que cuando comenzamos a hacer el culto ahí en la cárcel, ya sea en la planta que nos designen, en el sector donde nos ponen, ¿saben una cosa? La mayor parte de los que están ahí adentro de una cárcel se puede todos los coritos. Conocen la Biblia de memoria, y algunos otros dicen, mire, hey pastor, salúdeme a fulano, yo me congrego en tal lugar. Algunos de ellos, con justa razón, por haber
transgredido la ley y por haber participado en situaciones delictivas. Pero hay otros más que están ahí. Y eso es lo que nos contaba él, el sermón que llevaba, para todos aquellos que están ahí, que no han hecho nada. Había una madre, dice, que le dice: mire, si mi hijo ha sido ejemplar, si mi hijo va a la iglesia, si mi hijo sirve. Y dice el pastor que le dijo: pues mire, Dios lo tiene ahí en ese lugar con un propósito, para que él brille y que predique la luz en medio de la oscuridad. Propósitos. Lo mismo con José, el llegar a la cárcel tenía un propósito, pero cuando nosotros no entendemos el por qué pasamos el sufrimiento, vamos a vivir amargados, vamos a vivir resentidos. Y si vivimos amargados y resentidos, no vamos a permitir lo siguiente. Quiero que lea Génesis 45. Génesis 45. Ya cuando se va a revelar a sus hermanos, dice Génesis 45:4: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy José. ¿Qué cosa? ¿Qué notan de esa expresión? Que José no ha roto el vínculo fraterno, a pesar de todo lo que le hicieron, a pesar de todo lo que lo hicieron avergonzarse. Pero José aprendió. ¿Cómo se llama el primer hijo de José? ¿Cómo se llama el primer hijo de José? ¿Y qué significa Manasés? Olvido. Usted tiene que aprender a que no tiene que vengarse de aquel que le ha hecho daño, porque la venganza, ¿a quién le pertenece? Solamente a Dios. Y con el primer hijo de José, él nos está enseñando a nosotros: tiene que olvidar a aquel que le ha causado dolor, tiene que perdonar a aquel que, por más que le ha ocasionado tanto daño, usted tiene que olvidarlo. Porque aquel que vive con rencores en su vida es preso del odio, es preso. Hay personas en la Biblia que no lograron superar el perdón. Por ejemplo, aquí en 2 de Samuel 17:23, hay un hombre que fue muy íntimo de David. Fue su consejero Ahitofel, segundo libro de Samuel 17:23. No logró perdonar el episodio que le tocó vivir a David con Betsabé. Este Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y al darse cuenta lo que hizo David con Urías, al darse cuenta lo que hizo David con su propia nieta, no logra perdonar, sino que en el corazón alberga esa situación dolorosa. Y mire cómo termina el que no logra perdonar. Segundo libro de Samuel 17:23. Pero Ahitofel, viendo que no había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, ¿qué hizo Ahitofel? ¿Qué hizo, iglesia? Se ahorcó y así murió. ¿Cómo vivió él? Preso de la amargura y del odio, porque quería ver de qué manera se vengaba de eso que había hecho David. Por eso es que, y ahí en la casa lo puede leer usted todo el relato, cómo él va a procurar todo lo malo contra David, porque vive siempre queriendo vengarse y queriendo vengar. Es que hoy sí me vengo de este desgraciado. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos ha hecho daño, hermano? Especialmente si es un familiar. ¿Qué hacemos? A partir de hoy, yo no soy tu hermano, desgraciado. ¿Sí o no? Cuando nos ha hecho alguien daño. Y peor si el pleito es de padre e hijo, ¿ah? Mira, desgraciado, a partir de hoy ni vos tenés tata ni yo tengo hijo. ¿Dicen amén? Porque le ha hecho algo
Difícil. Si a un hermano le hace algo en la iglesia y le dice, mire, a mí no me llame hermano, que ese desgraciado me ha hecho tanto daño, ni primo es. Pregunta. Si a José le hizo daño a su familia, si a José le hizo daño a la sociedad, ¿era justo que él ya no lo llamase hermanos? Sí, era justo. Sin embargo, ¿cómo lo llamó José a los que le habían hecho daño? Hermanos. Por eso dice aquí el pasaje que estamos leyendo, 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense a mí, y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cómo es eso? Y a mí no me cabe en la mente esto, hermano. Mire, mi especialidad en Biblia es el Antiguo Testamento. Esa es mi especialidad. Y hay compañeros que se especializaron en poética hebrea, en Nuevo Testamento, en apocalíptica. Yo elegí Antiguo Testamento. Y en este relato de José no hay palabras para poder decir, ¿y qué es lo que este hombre aprendió de Dios? ¿Sabe qué aprendió de Dios este hombre? A que debe de perdonar aunque le hayan hecho mal. Y no es eso lo que Dios hace con nosotros, pues. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, no que fuimos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué le invito esta mañana a que usted se despoje de cualquier odio que tiene contra alguien? ¿Por qué le invito a que usted se despoje de cualquier rencor? No vamos a poner en tela de duda que le han hecho daño. Eso no lo pongamos en tela de duda. Lo que vamos a establecer esta mañana es: yo no puedo vivir con odio en mi corazón contra nadie, porque si yo vivo con odio en el corazón, no voy a poder disfrutar de lo que Dios tiene para mí. ¿Y qué es lo que Dios tiene para mí? Mire lo que dice Génesis 41. Ya vamos a ir terminando. ...41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Fíjese bien. ¿Qué le quitaron los hermanos a José? ¿De qué lo despojaron? ¿De cuántas túnicas? De una túnica. Mire lo que Dios le está dando a José en el 42 a través de Faraón. Y lo hizo vestir ropas. ¿De qué? De lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. 43. Lo hizo subir en el segundo carro. ¿Qué nos hace pensar esto, iglesia? Los hombres te podrán despojar de pedacitos, los hombres te podrán despojar de algo tan pequeño, pero Dios te lo va a hacer fructificar y sobreabundar aún más y más. Por eso el segundo hijo se llama, ¿cómo se llama el segundo hijo de José? ¿Y qué significa? Fructificar. Fructificar en la tierra de su aflicción. Pero no puede disfrutar este doble beneficio, esta doble bendición, si José no hubiera perdonado. Y aquí viene, y con esto termino, las autoridades nos van a colaborar y es necesario poder darles el tiempo. 45 dice: y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y lo dio por mujer a Asenat, hijo de Potifera, sacerdote de On. Quiero que subraye esa expresión. 45 al final dice: y salió José, ¿por dónde? ¿Por dónde salió José, hermanos? Por toda la tierra de Egipto. 46 al final: era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió, ¿qué? ¿Cómo comenzó José en su relato? En una cisterna, en una cárcel donde no podía moverse,
¿Estarás tú en esa cárcel y en esa cisterna de la amargura y del remordimiento esta mañana? ¿Estarás tú esta mañana en esa situación que no te deja salir de lo que te hizo tu familia, o de lo que te ha hecho alguien de la iglesia, o de lo que te ha hecho la gente? José comienza en una cisterna, en una cárcel, pero Dios lo hace fructificar de tal manera que ya no quede preso en esos lugares. Ahora José es libre, puede recorrer toda la tierra de Egipto a su antojo. Y no solo eso, aquel muchachito de 17 años, que primero era alguien que le hacían burla, ahora ha venido a ser el hombre más importante de Egipto. Iglesia, Dios tiene grandes cosas para ti. Solamente quiere que dejes la amargura y el remordimiento para que puedas ver a partir de hoy cómo Dios quiere fructificar y multiplicar todo lo que esté en tu mano. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Señor, abrimos esta escritura y nos damos cuenta que, al igual que José, muchos hemos experimentado el dolor de lo que nos han hecho, de lo que han hablado de nosotros, de lo que han dicho. Pero sin embargo, ahora la Biblia ha enseñado que no podemos vivir del pasado. José, con su primer hijo, olvidó, le dejó las cosas a Dios, y solo así logró fructificar en la tierra de su aflicción. Si hay alguien esta mañana, Señor, que tiene rencor, odio contra alguien, que esta mañana lo podamos dejar a tus pies y ya no seguir culpando a la gente, sino que agradecerte porque tú nos sostienes, agradecerte porque tú nos respaldas. Con la familia, con los hermanos, con la gente, es difícil llegar a un punto de aceptación, porque pueden aceptarte en un momento determinado, pero así como te aceptan, también después te van a odiar. Hay alguien que te acepta tal como eres y lo hace permanentemente, ese es Dios. Por eso, Dios, te dejamos a tus pies todos los rencores, todas las situaciones de dolor que nos han hecho. Establecemos los lazos fraternos con cualquiera, porque no queremos quedarnos presos en esa cisterna de odio, de amargura, sino que queremos recorrer toda la tierra, al igual que José. Si hay alguien en esta mañana que quiera confesar a Cristo Jesús como su Salvador personal, ahí donde está, por favor, levante su mano, póngase de pie. Queremos orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? Este es el momento, esta es la oportunidad. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta mañana le ofrecemos que acepte a Cristo. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración,
con todo tu corazón te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.